Bien, buenas tardes. Mi nombre es Diego Fernando Perdomo Campo. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el siguiente video voy a hacer una breve descripción de un algoritmo diseñado por mí en el software de MATLAB, el cual nos va a facilitar los cálculos a la hora de resolver un ejercicio del modelo atómico de Bohr. Entonces, eh, dentro de los requerimientos de los ejercicios se encuentra que para el código el usuario únicamente debe ingresar el número atómico y el número orbital, y de allí se deben desprender la solución para, pues dependiendo del número atómico se va a identificar si es un átomo de hidrógeno, de helio, de berilio, y el cual se debe calcular, como lo hice en el enunciado de cada uno de los ejercicios, el radio de la órbita, el momento lineal del electrón, el momentum angular del electrón, la energía cinética, la energía potencial, la energía total, y adicional se debe pintar el diagrama de niveles de energía para cada átomo. Entonces, dirigiéndonos hacia el código, en MATLAB lo primero que encontramos son los requerimientos que se necesitan según los criterios estipulados en el ejercicio propuesto por la profesora, que es simplemente con el número atómico del elemento y el número del orbital calcular cada uno de los ítems mencionados anteriormente. Entonces, el código está diseñado de una manera tal que se divide en subsecciones en un script, que es un editor de texto que tiene incluido MATLAB, y de esta manera se puede, digamos, entender un poco mejor cada uno de estos. Entonces, en la primera sesión tenemos simplemente una introducción, eh, el nombre del autor y bueno, el código de identificación en la universidad. En la segunda subsección tenemos la solicitud de entrada de datos, que como ya se mencionaba iba a ser el número atómico y el número de orbital. En la tercera subsección tenemos el cálculo del radio atómico. Entonces, para ello necesitamos una constante previa, que va a ser la constante de Bohr, eh, la cual equivale a 0.0529 por 10 a la menos 9, y esta constante está en metros en este caso. Entonces, para realizar el cálculo se necesitan utilizar las fórmulas que la profesora ya había estipulado previamente en un solucionario del parcial, y en ella encontramos que para el radio atómico se utiliza esta fórmula señalada aquí, que va a ser la constante mencionada por el número orbital al cuadrado sobre el número atómico del elemento. Esto para cada uno de los elementos. Entonces, esta sería para el radio atómico. Para el momento lineal se va a utilizar la que está aquí en esta sección, que va a ser h por n sobre 2πr, en donde h es la constante de Planck, n es el número de orbital y r es el radio atómico calculado en el literal anterior. Para el momento lineal vamos a utilizar esta fórmula que se encuentra acá, que va a ser n por h barra, en donde h barra se puede escribir de igual manera como h sobre 2pi, y n es el número de orbital. Para la energía potencial vamos a usar la ecuación que se encuentra aquí escrita, que va a ser K por z cuadrado por e a cuadrado sobre a0 por n cuadrado. Para la energía cinética se utiliza una ecuación muy parecida, pero en este caso la ecuación se multiplica por un medio, es decir, la energía potencial por un medio. Si identificamos aquí,
Este pedacito de ecuación de energía cinética es exactamente la misma energía potencial, salvo por el signo negativo. Ahora, para la energía total, se va a utilizar esta ecuación. Menos 13,6 electronvoltios por z cuadrado sobre n cuadrado. Bueno, algo importante que cabe mencionar es las unidades en las que se va a mostrar cada ecuación. En este caso, la energía total se va a dar en electronvoltios, como lo muestran aquí los resultados descritos por la docente. La energía cinética de igual manera se debe mostrar en electronvoltios. La energía potencial en electronvoltios, el momento angular en joules por segundo y el momento lineal en kilogramos metro sobre segundo y el radio atómico en nanómetros. Adicionalmente, se debe dibujar el diagrama de niveles de energía, como ya se mostraban en los requerimientos, que se debe pintar el diagrama de niveles de energía. Entonces, en este caso, la profesora nos muestra el diagrama de niveles de energía para un átomo de helio, en sus 6 primeros niveles. En la parte derecha de la imagen se ve la energía total para cada uno de los niveles, evidenciados en la parte izquierda. Bien, entonces, vamos a probar con este mismo átomo el código de tal manera que podamos evidenciar que sí se encuentran los mismos resultados. Bueno, pero primero continúo explicando el código. Entonces, para el cálculo del radio atómico se utiliza la ecuación que ya se mostraba previamente en el solucionario, la cual va a ser la constante por el número de orbital al cuadrado sobre z. En este caso, como estoy utilizando un código de MATLAB y MATLAB utiliza como variables al azar para guardar información, entonces yo en este caso utilicé la letra F para guardar el número de orbital. ¿Por qué? En esta primera línea utilicé la letra N para guardar el número de orbital que ingresa el usuario, pero de manera interna MATLAB utiliza a través de este ciclo for que se editó por parte del usuario una serie de cálculos en donde esta variable f va a ir cambiando durante cada ciclo entre 1 y el número de orbital ingresado por el usuario. Entonces, en este orden de ideas, se va a calcular el radio atómico para el elemento dependiente del número atómico desde su primer orbital hasta el orbital señalado por el usuario al momento de ingresar el número de orbital. Entonces, estas radios se van a ir variando en este vector de manera ordenada, es decir, el primer nivel va a quedar guardado en la primera casilla, el radio del segundo nivel va a quedar guardado en la segunda, en el tercero así, y así sucesivamente, hasta el número de orbital ingresado por el usuario. De una manera similar, se calculan los demás requerimientos dentro del ejercicio. El momento lineal, el momento angular, la energía potencial y la energía cinética y la energía total. Entonces, para el momento lineal se utiliza igualmente la ecuación o la fórmula estipulada por la profesora, que va a ser la constante de Planck por el número de orbital sobre 2 veces el pi por el radio atómico del orbital. Estas variables de igual manera se van a guardar en un vector que va a llevar como nombre P, haciendo referencia al momento lineal. Para el momento angular es algo muy similar, pero la ecuación va a ser la siguiente: h por el número de orbital sobre 2 por pi. De igual manera se van a guardar en un vector que se va a llamar en este caso L mayúscula. Ahora, para el cálculo de la energía potencial
se va a necesitar una constante, la carga eléctrica del electrón y de igual manera la constante de Bohr. Entonces, en este vector se va a guardar cada uno de la energía potencial para cada nivel. Entonces, la ecuación a utilizar va a ser menos K por el número, se me fue la paloma, el número atómico del elemento por la carga del electrón sobre la constante de Bohr por el número orbital al cuadrado. Ahora, en la ecuación de la profesora, en este caso, si vamos allá, la energía potencial, la carga del electrón está elevada al cuadrado. Y en el código, como se puede evidenciar aquí, esta carga no está elevada al cuadrado. Esto tiene una razón, y es por las unidades. En este caso, en el archivo de la profesora, si dejamos la carga del electrón elevada al cuadrado, las unidades en las que se va a representar la solución van a ser en joules por segundo. Perdón, en joules. Se van a dar en joules. Y lo que necesitamos es que se muestren en electronvoltios. Entonces, para hacer la conversión de joules a electronvoltios, lo que se debe hacer es dividir los joules entre la carga del electrón, es decir, 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces, de esta forma, si hacemos la simplificación, la carga del electrón que está en el denominador con la carga del electrón que está con una de las cargas del electrón que está en este numerador, se van a cancelar y por lo tanto va a quedar una sola carga del electrón en el numerador. Es por esto que en esta ecuación aparece únicamente una carga y no al cuadrado como se ve en el solucionario de la profesora. Y de esta manera pues las unidades van a ser electronvoltios. Bueno, algo que se me ha olvidado explicar son estas tres líneas de código. ¿Qué es lo que hacen estas tres líneas de código? Lo único que hacen es mostrar un mensaje eh, evidenciando cuál va a ser la energía potencial en este caso, porque tenemos el nombre de la energía potencial para cada uno de los niveles y en unidades de electronvoltios. Ya cuando corramos el programa y hagamos una prueba, lo vamos a evidenciar mejor. Entonces, para el cálculo de la energía cinética de una manera similar se utiliza la ecuación ya mostrada anteriormente, un medio por la constante, por el número atómico al cuadrado, por la carga del electrón sobre la constante de Bohr, por el número orbital al cuadrado. De igual manera, aquí se elimina el cuadrado por la misma razón de la conversión de unidades y que la necesitamos en electronvoltios. Entonces, para la energía total se utiliza esta ecuación, va a ser menos 13.6 por el número atómico al cuadrado sobre el número orbital al cuadrado. Y bueno, en esta sesión que es un poco diferente. En esta sesión lo que se busca es graficar el diagrama de niveles de energía. Entonces, en esta sesión lo único que hay es una variable x que se estipula previamente entre 2 y 4 con variaciones de 0.001. Esto es simplemente como para determinar una cantidad de puntos en el eje X. Entonces, a través de este ciclo for, se, ¿qué? Se realiza, ¿cómo decirlo? El gráfico para cada uno de estos puntos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que muestre el nivel de energía total para cada uno de los niveles. Entonces, como ya sabemos, F representa los niveles de energía.
estos van a variar entre 1 y el número ingresado por el usuario. Entonces, haciendo el primer ciclo, es decir, cuando f vale 1, ¿qué es lo que se propone? Que en Y se cree una matriz de unos de 1 por 2001 unidades. ¿Por qué 2001 unidades? Porque al, al dividir este espacio de 2 hasta 4 en 0.001, se encuentran 2001 datos. Por eso son 2001 unidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge ese vector, porque en realidad es un vector, y se multiplica por la energía total almacenada en el nivel en el que está el ciclo en este momento. Es decir, en este momento está en el ciclo 1, entonces se va a multiplicar por la energía total que está guardada en el vector para el nivel 1 y se va a almacenar en la variable y. Seguidamente se va a graficar el punto con coordenadas x, y. En este caso, como toda la energía para el primer nivel es la misma en cualquier instante de tiempo, entonces esta gráfica simplemente va a evidenciar una línea recta. Entonces, en esta siguiente línea lo que se hace es mostrar un texto en la gráfica, el cual me va a evidenciar la energía y el valor de la energía con sus respectivas unidades dentro de la gráfica, en esta posición. Este código lo que representa es la posición en donde se va a mostrar el texto. De igual manera va a mostrar un texto con el número de orbital en la posición estipulada en esta línea de código. Conforme se van aumentando los niveles de energía, porque recordemos que este es un ciclo, entonces esta variable, estas líneas de comando las va a ejecutar tantas veces como hayan orbitales. Entonces lo que va a hacer es dibujar cada uno de los niveles de energía con su respectivo nivel. En esta sección de acá, lo que tenemos es unas líneas de código que lo único que hace es identificar, dependiendo del número atómico del elemento, qué título se le debe colocar a la gráfica. Es decir, por ejemplo, si el número atómico es 1, el título que le va a colocar a la gráfica es diagrama de niveles de energía para el hidrógeno. Eso para identificar de una manera más fácil con qué elemento se está trabajando. Si el número atómico ingresado por el usuario es 2, entonces lo va a colocar con el helio. Si es 3, con el litio. Si es 4, con el berilio. Y si es cualquier otro número atómico, simplemente va a colocar diagrama de niveles de energía. Y esta última línea que está aquí abajo es simplemente para nombrar el eje Y de la gráfica. Espero haya quedado claro la explicación o la pequeña explicación. Entonces vamos a proceder a realizar una prueba. Entonces lo único que debemos hacer es darle clic en el botón Run que se encuentra aquí arriba. Le damos Run y él va a abrir la ventana de Command Windows o la ventana de comandos de MATLAB. En ella se van a solicitar los datos que ya se habían mencionado anteriormente en la primera subsección, perdón, en donde se debe ingresar el número atómico del elemento. Entonces, vamos a hacer la prueba con el elemento de helio para comparar los resultados que muestre el código con los resultados que se encuentran estipulados por la profesora. Entonces, lo que vamos a hacer es ingresar el número atómico para el helio, que en este caso va a ser el 2, y el número de orbital. Vamos a ingresar el número 4 para que me muestre los 4 primeros niveles. Le damos Enter y él automáticamente me va a mostrar los resultados para cada uno de los literales, el radio atómico en cada uno de los orbitales, su valor en nanómetros, orbital 1, orbital 2, orbital 3 y orbital 4, el momento lineal de igual manera en cada uno de los orbitales en sus unidades correspondientes,
el momento angular, la energía potencial, la energía cinética y la energía total. Y adicionalmente, como ya lo habíamos dicho, va a realizar un gráfico en donde se van a mostrar cada uno de los niveles de energía hasta el máximo estipulado por el usuario, en este caso 4, y en la parte derecha va a mostrar el valor de la energía para cada uno de esos niveles, para en este caso el átomo de helio. Entonces, como podemos evidenciar, el programa funciona sin ningún tipo de error. Entonces lo que vamos a hacer ahora es comparar valores. Entonces minimizamos primero esto y vamos a ver eh, el primer ítem, que va a ser el radio atómico del orbital. Entonces, en este caso para el helio, según los cálculos de la profesora, en, en el nivel 2 el valor es 0,1058 nanómetros, lo cual corresponde con el estipulado en el código. En este caso está elevado por 10 a la menos 1, pero pues eso es simplemente mover la coma hacia la derecha o multiplicar por 10, y el valor va a ser 10,58, exactamente el mismo que aparece en el solucionario. Para el tercer nivel va a ser 0.238 nanómetros. Perdón, estoy embarrando. Aquí es 0,1, o sea, corre la coma 1 hacia la izquierda. ¿Sí? En este caso es igual, corre la coma 1 hacia la izquierda y va a ser exactamente el mismo número, 0,238, eliminando la potencia. Nanómetros para el orbital 4 es 0,4232, y en este caso es el mismo, 0,4232 o 4.232 por 10 a la menos 1 nanómetros. Ahora, el momento, el momento lineal. Entonces, para los cálculos de la profesora, el momento lineal para el átomo del helio en su segundo nivel, no lo encuentro, ya lo, en su segundo nivel va a ser 19,94 por 10 a la menos 25 kilogramos metros sobre segundo. El cálculo realizado por el código es de 1.9934 por 10 a la menos 24 kilogramos metros sobre segundo. Hay una pequeña diferencia en la potencia. Aquí aparece menos 24, aquí aparece menos 25, pero hay que evidenciar que nuevamente él está mostrando en notación científica, por lo que va a tomar únicamente el primer dígito, solamente una cifra significativa antes de la coma o del punto decimal. Por eso esa pequeña diferencia. Pero en realidad pues el valor es exactamente el mismo. Entonces para el orbital 3 nos dice que es 13,23 por 10 a la menos 25, y en el código lo podemos ver que es 13,29. Un pequeño cambio ahí seguramente por un error en los decimales al calcular. MATLAB utiliza 16 decimales para realizar sus cálculos, por lo cual va a ser muchísimo más aproximado, más exacto del valor. En el orbital número 4 encontramos que el valor es 9.9675 por 10 a la menos 25, y en el caso de la profesora es 9.92. De nuevo, pues hay variación en los decimales. Entonces, para el momento angular, vamos a desplazarnos hacia las parte de momento angular. Este no es, coman menos. Ahora sí, el momento angular podemos ver que es 2,11 por 10 a la menos 34 joules. Perdón, así para el segundo nivel. Entonces, para el segundo nivel, orbital 2, 2,11 aproximando por 10 a la menos 34 joules por segundo. Exactamente el mismo valor. Igual para el orbital 3, 3,1636 por 10 a la menos 34, 3,165 por 10 a la menos 34.
Para el orbital 4, 4.218 por 10 a la menos 34 y aquí 4.22. Simplemente una aproximación por 10 a la menos 34. Energía potencial. Entonces vamos a ver energía potencial. Abrimos la ventana de comandos y nos muestra que para el nivel, en este caso aquí, el nivel 2 nos muestra que es menos 27,22 electronvoltios y aquí tenemos menos 2,72 por 10 a la 1 electronvoltios. Es simplemente la notación científica por lo que varían las, las, las comas, como ya lo había hecho varias veces. Entonces, para el orbital 3, menos 12,09 menos 1.2 por 10 a la 1, que es lo mismo que decir menos 12,09 electronvoltios. Para el orbital 4, la profesora no lo muestra, pero es menos 6,8 electronvoltios. Energía cinética. Entonces, para la energía cinética, vamos a tener que en el orbital 2, en este caso, orbital 2 va a ser de 13,6 electronvoltios, que viene a ser lo mismo que 1.36 por 10 a la 1 electronvoltios. En orbital 3, 6, nada, 6,049 electronvoltios y pues la profesora simplemente puso 6. En el orbital 4 va a ser 3,4 electronvoltios, exactamente el mismo resultado. Y para la energía total, entonces ya lo podemos ver aquí abajo, en el orbital número 2 tenemos que es menos 13,6 electronvoltios. En el orbital 3 tenemos que es menos 6 electronvoltios. En el orbital 4 menos 3,4 electronvoltios. De esta manera podemos evidenciar que los cálculos son exactamente los mismos, los resultados son exactamente los mismos, utilizamos las mismas ecuaciones y llegamos al mismo resultado. Ahora, para el diagrama de niveles de energía vamos a corroborar que si nos haya dado igual. Entonces, en este caso tenemos hasta 6 niveles de energía, pero pues en el software le solicitamos que solamente lo pintara hasta el cuarto. Entonces, si miramos hasta el cuarto, en el cuarto nivel la energía es menos 3,4 electronvoltios, exactamente la misma que se muestra acá. Sin embargo, si agrandamos aquí se ven las unidades, menos 3,4. En el nivel 3 sería menos 6,04 y la imagen mostrada por la profesora va a ser exactamente lo mismo, menos 6 electronvoltios. Nivel 2 menos 13,6, nivel 1 menos 54,4. Si vemos la figura mostrada, va a ser exactamente lo mismo, nivel 2 menos 13,6 electronvoltios, nivel 1 menos 54,4. Ahora, este es para el átomo de helio. Según los requerimientos se necesita que funcione tanto para el hidrógeno como el helio como el berilio. Entonces vamos a hacer una segunda prueba, pero esta vez con el átomo de hidrógeno. Entonces en este caso lo único que hacemos es volver al código y volver a darle clic en Run. Él me va a volver a solicitar el número atómico del elemento. Vamos a colocar el número atómico del hidrógeno y el número de orbital. Quiero que lo calcule esta vez hasta el quinto orbital. Y damos Enter. En este caso va a realizar exactamente los mismos cálculos para los orbitales solicitados, desde el 1 hasta el máximo que se solicitó, que era el 5. De igual manera va a mostrar los resultados de radio atómico, momento lineal, momento angular, energía potencial cinética total, y va a mostrar el diagrama de niveles de energía, en este caso para el hidrógeno. Igualmente hasta el quinto nivel, que fue el solicitado, y se van a ver de una manera gráfica pues en el gráfico, valga la redundancia. Y si queremos hacer la prueba ahora con el berilio, entonces lo que hacemos es nuevamente darle correr, le ingresamos el número atómico del berilio, que el número atómico del berilio es 4, ingresamos digamos hasta el sexto orbital y de igual manera nos va a mostrar cada uno de los resultados
el radio atómico, momento lineal para cada uno de los orbitales, y el gráfico, el diagrama de niveles de energía para el berilio con sus respectivos niveles. Bueno, aquí hay que notar algo, que de la manera que está estipulada en el código, él va a ir dibujando exactamente en la posición en donde se encuentre el nivel de energía. Es decir, entre mayor número de niveles de energía le ingrese yo allá, él va a tratar de dibujar todos esos niveles en este mismo gráfico. Pero podemos evidenciar que de cierta manera se va a saturar el gráfico. ¿Por qué? Porque esta energía, conforme los niveles de energía tienden a infinito, la energía va a tender hacia cero, es decir, todas las próximas líneas de energía van a quedar muy cercanas aquí al valor de cero. Y por lo tanto pues se va a ver como saturado el diagrama aquí con todos los valores de energía para cada uno de esos niveles, por lo cual es recomendable hacerlo máximo hasta el nivel 5 o graficarlo máximo hasta el nivel 5. Es decir, digamos, para el átomo del berilio lo graficamos hasta el orbital número 5. Pero vamos a hacer entonces una prueba de mostrar lo que les estaba comentando. Digamos, quiero calcularlo, o bueno, el programa no tiene restricción de hasta qué orbital, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada uno de los átomos tiene un número finito de orbitales, ¿no? Entonces, vamos a hacer una prueba loca, por ejemplo, 15 orbitales. Él va a hacer igual el cálculo para los 15 niveles, ¿sí? A uno de los niveles, y me va a mostrar, o va a tratar de mostrar en el gráfico cada uno de los niveles, pero como les decía, va a quedar supremamente saturado. Entonces, de cierta manera es fácil evidenciar los valores hasta el quinto nivel. Ya el sexto en adelante se ve que no es muy viable verlo en la gráfica, pero pues de igual manera se pueden evidenciar fácilmente en el coma Windows, en la ventana de comandos, en donde van a estar cada uno de los valores para cada nivel estipulado. Y bien, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.